Quiero que hagas algo por mí. Piensa en la persona que más te molesta. Esa persona que te irrita de formas que no puedes explicar completamente. Tal vez es un compañero de trabajo, tal vez es un familiar, tal vez es alguien que ves en redes sociales. Ahora, piensa específicamente en qué es lo que te molesta de esa persona. ¿Es su arrogancia? ¿Su egoísmo? ¿Su necesidad de atención? ¿Su hipocresía? Mantén esa característica en tu mente. Porque lo que estoy a punto de revelarte sobre esa persona que tanto te molesta va a incomodarte profundamente. Y es esto, esa característica que tanto detestas en ellos, existe en ti. No tal vez. No posiblemente. Definitivamente existe en ti. Y la razón por la que te molesta tanto en otros es precisamente porque la niegas tan violentamente en ti mismo. Esto es lo que Carl Jung llamó la sombra. Y hoy, aquí en el Círculo Roto, vamos a explorar uno de los conceptos más perturbadores y transformadores de la psicología profunda. Vamos a hablar sobre el monstruo que llevas dentro. El monstruo que niegas. El monstruo que, mientras más lo niegas, más poder tiene sobre ti. Porque verás, Carl Jung descubrió algo que la mayoría de las personas pasan toda su vida evitando reconocer. Descubrió que no eres quien crees que eres. Que la imagen que tienes de ti mismo, esa persona buena, moral, racional, es solo la mitad de la historia. La otra mitad, la mitad que has estado reprimiendo desde la infancia, vive en lo que Jung llamó la sombra. Y esa sombra es tan parte de ti como tu lado consciente. Tal vez incluso más. Entonces, ¿qué es exactamente la sombra según Carl Jung? La sombra es todo aquello en ti que has decidido que es inaceptable. Es cada impulso que has reprimido, cada pensamiento que has rechazado, cada emoción que has negado, cada deseo que has condenado. Es tu capacidad para la crueldad, para el egoísmo, para la lujuria, para la envidia, para la ira, para la manipulación. Es todo lo que la sociedad, tus padres, tu cultura, tu religión, te enseñaron que era malo. Y aquí está lo crucial. La sombra no es algo que algunos tienen y otros no. No es que las personas malas tienen sombras grandes y las personas buenas tienen sombras pequeñas. Todos tenemos una sombra. Absolutamente todos. La única diferencia es que tan conscientes somos de ella. Jung argumentaba que la sombra se forma en la infancia. Cuando eres niño, naces con una gama completa de impulsos, emociones y potencialidades. Eres, en cierto sentido, todo. Tienes capacidad para la bondad y para la crueldad, para el amor y para el odio, para la generosidad y para el egoísmo. Eres un ser humano completo, sin filtros, sin máscaras. Pero luego comienza la socialización. Tus padres te enseñan qué emociones son aceptables y cuáles no. La sociedad te muestra qué comportamientos serán recompensados y cuáles castigados. Tu cultura te dice qué pensamientos son buenos y cuáles son malos. Y poco a poco, comienzas a dividirte. Creas lo que Jung llamó la persona, que es tu máscara social, la versión de ti que presentas al mundo. Es la colección de características que has decidido que son aceptables, que te harán amado, que te mantendrán seguro. Y todo lo demás, todo lo que no encaja en esa máscara cuidadosamente construida, lo empujas hacia abajo, hacia la oscuridad, hacia la sombra. Pero aquí está el problema. La sombra no desaparece solo porque la ignores. No se evapora porque decidas que no existe. De hecho, sucede exactamente lo opuesto. Cuanto más reprimes algo, cuanto más lo niegas, más poderoso se vuelve en las profundidades de tu psique. Piénsalo de esta manera. La sombra es como un niño que está siendo ignorado. Al principio, el niño puede aceptar ser ignorado. Pero eventualmente, ese niño encontrará formas de llamar tu atención. Y cuanto más tiempo lo ignores, más dramáticas serán las formas en que buscará atención. La sombra funciona de la misma manera. Cuando niegas aspectos de ti mismo durante años, décadas, toda tu vida, esos aspectos no simplemente desaparecen. Se acumulan, se comprimen, se intensifican y eventualmente encuentran formas de manifestarse.
a veces de maneras que puedes racionalizar, a veces de maneras que no puedes controlar. Déjame darte ejemplos de cómo la sombra se manifiesta sin que te des cuenta. Uno de los mecanismos más comunes es lo que Jung llamó proyección. La proyección es cuando ves en otros las características que niegas en ti mismo. Es cuando condenas en otros exactamente los comportamientos que tú también tienes pero te niegas a reconocer. ¿Recuerdas a esa persona que te pedí que pensaras al principio? Esa persona cuyo comportamiento te molesta tanto. Eso es proyección. Tu sombra está siendo reflejada en esa persona. Y la intensidad de tu reacción, la fuerza de tu juicio, es directamente proporcional a cuanto niegas esa misma característica en ti. Si alguien es arrogante y eso te molesta casualmente, probablemente no es proyección. Pero si alguien es arrogante y eso te enfurece, si sientes una repulsión visceral, si no puedes dejar de pensar en lo terrible que es esa persona, entonces casi con certeza es proyección. Estás viendo tu propia arrogancia reprimida reflejada en ellos. Esto es profundamente incómodo de reconocer, porque significa que las personas que más juzgas, que más criticas, que más detestas, son en realidad espejos. Te están mostrando partes de ti mismo que te niegas a ver. Y tu odio hacia ellos es realmente odio hacia esos aspectos rechazados de ti mismo. Otra forma en que la sombra se manifiesta es a través de lo que Jung llamó posesión por la sombra. Esto es cuando la sombra toma control temporal de tu comportamiento. ¿Alguna vez has hecho algo completamente fuera de tu carácter y después pensaste no puedo creer que hice eso? ¿No soy yo? Eso es la sombra tomando control. Tal vez eres una persona que se enorgullece de ser pacífica y racional, pero un día explotas en ira violenta. Tal vez eres alguien que se ve como moral y fiel, pero de repente te encuentras en una aventura. Tal vez eres alguien que se considera generoso y altruista, pero tienes un momento de egoísmo extremo que te sorprende incluso a ti. Estos no son accidentes. No son aberraciones. Son tu sombra saliendo a la superficie. Son todos esos impulsos que has estado reprimiendo durante años finalmente encontrando una grieta en tu armadura de negación y estallando. Y aquí está lo verdaderamente aterrador. Mientras más fuertemente te identifiques con ser bueno, con ser una cierta forma, más violentas pueden ser estas erupciones de la sombra. Las personas que se ven a sí mismas como perfectamente virtuosas a menudo tienen las sombras más oscuras y peligrosas. Porque han reprimido tanto, negado tanto, que cuando la sombra finalmente emerge, lo hace con fuerza destructiva. Déjame contarte una historia que ilustra esto perfectamente. Había un hombre llamado Tomás. Tomás era conocido en su comunidad como un modelo de virtud. Era líder en su iglesia, voluntario en organizaciones benéficas, un padre dedicado, un esposo fiel. Todos lo veían como el ejemplo perfecto de lo que un hombre bueno debería ser. Pero Tomás tenía una sombra que él negaba violentamente. Tenía impulsos de ira, de control, de crueldad, que rechazaba tan completamente que ni siquiera podía admitir que existían. Cuando sentía esos impulsos, inmediatamente los reprimía, se castigaba mentalmente por tenerlos y redoblaba sus esfuerzos por ser bueno. Durante años, esto funcionó. Tomás mantuvo su imagen de perfección. Pero la sombra estaba creciendo. Y un día, en un momento de estrés intenso, la sombra explotó. Tomás tuvo un estallido de violencia contra su familia que fue tan intenso, tan fuera de proporción con la situación, que incluso él quedó horrorizado. Después, Tomás no podía entender qué había pasado. Decía ese no soy yo, nunca he sido así, no sé qué me pasó. Pero la verdad es que sí era él. Era la parte de él que había estado negando durante décadas. Era su sombra, finalmente exigiendo ser reconocida. Este es el peligro de negar la sombra. No la haces desaparecer. Solo la haces más poderosa. Y eventualmente, de una forma u otra, se manifestará. Y cuando lo haga, frecuentemente será de maneras destructivas precisamente porque ha estado reprimida durante tanto tiempo. Ahora, aquí está la pregunta crucial. Si todos tenemos una sombra, si es inevitable, si negarla solo la hace más peligrosa, entonces ¿qué hacemos?
La respuesta de Jung es profundamente contraintuitiva. Necesitas integrar tu sombra. Necesitas reconocerla, aceptarla, e incluso, en cierto sentido, abrazarla. Espera, podrías estar pensando. ¿Me estás diciendo que debo abrazar mi lado oscuro? ¿Que debo actuar sobre mis impulsos negativos? No. Eso no es lo que significa integración de la sombra. Integrar la sombra no significa actuar sobre cada impulso oscuro que tienes. Significa reconocer que esos impulsos existen, que son parte de ti, y aprender a relacionarte con ellos conscientemente en lugar de negarlos. Déjame explicar la diferencia. Cuando niegas la sombra, cuando pretendes que no existe, no tienes control sobre ella. Opera en las profundidades de tu inconsciente, influyendo tu comportamiento de formas que no reconoces. Proyectas. Tienes estallidos. Te saboteas a ti mismo. Todo porque estás tratando de ser solo luz sin oscuridad. Pero cuando integras la sombra, cuando reconoces sí, tengo capacidad para la crueldad, para el egoísmo, para la manipulación, algo cambia. Ahora eres consciente de estos impulsos. Y con conciencia viene elección. Ya no estás siendo controlado por fuerzas inconscientes. Ahora puedes decir conscientemente: reconozco este impulso, entiendo de dónde viene, y elijo no actuar sobre él. ¿Ves la diferencia? La negación te hace vulnerable a la sombra. La integración te da poder sobre ella. Es la diferencia entre ser poseído por algo que niegas versus ser consciente de algo que reconoces. Jung creía que una persona verdaderamente integrada es alguien que conoce su capacidad para el mal y conscientemente elige no ejercerla. No es alguien que pretende que esa capacidad no existe. Porque fingir que no existe es engañarte a ti mismo. Y el autoengaño nunca lleva a la verdadera virtud. Piensa en esto. ¿Qué es más impresionante moralmente? ¿Una persona que nunca es tentada por impulsos oscuros porque ha reprimido tanto su sombra que ni siquiera la siente? ¿O una persona que siente esos impulsos plenamente, que reconoce su capacidad para el daño, pero que elige conscientemente el camino del bien? Jung argumentaría que la segunda persona es moralmente superior. Porque su bondad es una elección consciente, no una negación inconsciente. Conocen la oscuridad dentro de ellos y aún así eligen la luz. Eso es verdadera virtud. Entonces, ¿cómo integras tu sombra? El primer paso es el más difícil: reconocimiento. Necesitas estar dispuesto a mirar honestamente las partes de ti que has estado negando. ¿Necesitas preguntarte qué características detesto en otros? Porque esas son probablemente las características que niego en mí mismo. ¿Odias a las personas manipuladoras? Probablemente tienes tus propias tendencias manipuladoras que no reconoces. ¿Detestas a las personas arrogantes? Probablemente tienes tu propia arrogancia escondida. ¿Te molestan intensamente las personas egoístas? Examina tu propio egoísmo. Este proceso es incómodo. De hecho, es uno de los procesos psicológicos más incómodos que puedes emprender. Porque estás desmantelando la imagen cuidadosamente construida que tienes de ti mismo. Estás admitiendo que no eres tan bueno, tan puro, tan virtuoso como te has estado diciendo. Pero aquí está la paradoja hermosa. Al reconocer tu oscuridad, al integrar tu sombra, no te vuelves peor. Te vuelves más completo. Te vuelves más auténtico. Te vuelves más humano. Y algo más sucede. Cuando reconoces tu propia sombra, cuando admites tu propia capacidad para el mal, te vuelves más compasivo con otros. Porque ahora entiendes que todos están lidiando con las mismas luchas. Todos tienen sombras. Todos tienen impulsos oscuros que están tratando de manejar. La persona que te molestaba tanto al inicio, cuando reconoces que tienes las mismas tendencias que ellos, tu juicio se suaviza. No estás excusando su comportamiento. Pero lo entiendes de una manera más profunda. Porque ves tu propia lucha reflejada en la de ellos. Jung también habló sobre cómo la sombra no es solo negativa. Dentro de la sombra también existe potencial positivo. A veces, reprimimos no solo nuestros impulsos oscuros,
sino también nuestras fortalezas, nuestro poder, nuestra creatividad, porque nos enseñaron que esas cosas eran inapropiadas o peligrosas. Por ejemplo, tal vez reprimiste tu asertividad porque te enseñaron que era agresivo. Tal vez reprimiste tu ambición porque te enseñaron que era egoísta. Tal vez reprimiste tu sexualidad porque te enseñaron que era pecaminosa. Todos estos son aspectos de la sombra que contienen poder y potencial, no solo oscuridad. Integrar la sombra significa recuperar también estos aspectos. Significa reclamar las partes de ti que fueron injustamente condenadas. Significa volverte completo, no solo reconociendo tus aspectos oscuros, sino también liberando tus fortalezas reprimidas. Ahora, quiero darte un ejercicio práctico que puedes hacer para comenzar a trabajar con tu sombra. Jung creía fuertemente en el trabajo con sueños, pero hay otros métodos que también funcionan. Primero, haz una lista de 3 personas que realmente te molesten. No personas que te caen mal casualmente, sino personas hacia las que sientes una repulsión fuerte. Para cada persona, escribe específicamente qué característica te molesta de ellas. Ahora viene la parte difícil. Para cada característica que escribiste, pregúntate honestamente de qué formas yo también tengo esta característica. No te dejes salir fácilmente con "pero yo no soy así". Profundiza. Busca las formas sutiles en que manifiestas esa misma característica que tanto condenas en otros. Tal vez no lo manifiestas exactamente de la misma manera. Tal vez no es tan extremo. Pero si te molesta en otros, hay una razón. Y esa razón casi siempre es que existe en ti de alguna forma. Segundo ejercicio. Imagina que pudieras hacer cualquier cosa sin consecuencias. Sin juicio social, sin repercusiones legales, sin karma, sin castigo divino. ¿Qué harías? Tus respuestas a esta pregunta te dirán mucho sobre tu sombra. Porque en esa fantasía, tu persona, tu máscara social, no necesita estar activa. Puedes permitir que tu sombra se exprese, al menos en imaginación. No tienes que actuar sobre estas fantasías. De hecho, no deberías en la mayoría de los casos. Pero reconocerlas, admitir que existen en ti, eso es el comienzo de la integración. Tercer ejercicio. Presta atención a tus reacciones emocionales desproporcionadas. Cuando algo te molesta mucho más de lo que la situación justifica, probablemente tu sombra está siendo activada. En lugar de simplemente reaccionar, detente y pregunta: ¿qué está tocando esto en mí? ¿Qué parte rechazada de mí mismo está siendo reflejada aquí? Estos ejercicios no son fáciles. De hecho, pueden ser perturbadores. Puedes descubrir cosas sobre ti mismo que preferirías no saber. Pero Jung creía que la inconsciencia, no la consciencia, es el verdadero peligro. Mientras tu sombra permanezca inconsciente, tiene poder sobre ti. Cuando la haces consciente, recuperas tu poder. Ahora, quiero abordar algo importante. Algunas personas escuchan sobre la sombra y piensan esto es una licencia para ser malo. Si todos tienen un lado oscuro, si es natural, entonces puedo justificar cualquier comportamiento negativo. Pero eso es exactamente lo opuesto de lo que Jung enseñaba. Reconocer tu sombra no es excusar comportamiento destructivo. Es tomar responsabilidad por ella. Es decir, sí, tengo estos impulsos, soy consciente de ellos, y elijo activamente no actuar sobre ellos de maneras dañinas. Es la diferencia entre ser inconscientemente controlado por tu sombra versus conscientemente manejarla. De hecho, Jung argumentaría que solo cuando reconoces tu sombra puede ser verdaderamente moral. Porque la moralidad basada en la negación, en pretender que no tienes impulsos oscuros, es frágil. Es una moralidad que se romperá cuando sea suficientemente presionada. Pero la moralidad basada en reconocer tus impulsos oscuros y elegir conscientemente no actuar sobre ellos, esa es una moralidad sólida. Carl Jung pasó su vida explorando las profundidades de la psique humana. Y una de sus conclusiones más importantes fue que la totalidad, la completitud psicológica, requiere integrar la sombra. No puedes ser una persona completa si estás negando la mitad de lo que eres. Y aquí está la verdad final sobre la sombra. No es tu enemiga.
Es parte de ti. Es la parte que has estado rechazando, pero sigue siendo tuya. Y hasta que la reclames, hasta que la integres, estarás fragmentado. Estarás en guerra contigo mismo. Y esa guerra interna se manifestará de innumerables formas en tu vida externa. Pero cuando haces las paces con tu sombra, cuando reconoces tu totalidad, luz y oscuridad, algo profundo cambia. Te vuelves más auténtico, más completo, más humano. Y paradójicamente, al reconocer tu capacidad para el mal, te vuelves más capaz de elegir conscientemente el bien. Entonces te pregunto, ¿estás listo para encontrarte con tu sombra? ¿Estás listo para mirar las partes de ti que has estado negando? ¿Estás listo para reconocer el monstruo que vive dentro de ti, no para liberarlo, sino para integrarlo, para volverlo parte consciente de tu ser total? Porque esa es la invitación que Carl Jung te hace. No es una invitación cómoda. No es fácil. Pero es la invitación a la completitud, a la totalidad, a conocerte verdaderamente en toda tu complejidad, en toda tu luz y oscuridad. Ahora quiero escuchar de ti. ¿Has reconocido tu sombra en acción? ¿Has notado que proyectas en otros características que niegas en ti mismo? ¿Qué descubriste cuando hiciste los ejercicios que compartí? Déjalo en los comentarios. Porque aquí en el Círculo Roto no tenemos miedo de explorar estas profundidades. No tenemos miedo de la verdad, por incómoda que sea. Y si este vídeo te hizo ver aspectos de ti mismo que habías estado negando, si te dio una nueva perspectiva sobre por qué ciertas personas te molestan tanto, si te hizo cuestionar la imagen que tienes de ti mismo, entonces suscríbete a El Círculo Roto. Activa la campanita. Porque vamos a continuar explorando estos temas profundos de psicología, filosofía y la naturaleza humana que la mayoría de las personas prefieren evitar. Recuerda, todos tenemos una sombra. La pregunta no es si la tienes. La pregunta es si tendrás el coraje de reconocerla. Porque solo en el reconocimiento está la verdadera integración. Solo en la integración está la verdadera completitud. Y solo en la completitud está la verdadera libertad. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerda, el monstruo dentro de ti no desaparecerá porque lo ignores. Pero cuando lo reconozcas, cuando lo integres, dejará de controlarte. Y eso es lo que Jung llamó individuación. El camino hacia convertirte en quien realmente eres, completo, integrado, auténtico. La sombra te está esperando. ¿Tendrás el coraje de encontrarla?